Sumos toda la semana. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece, con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Tarjetas Visa Banco Internacional, tú eres más. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este lunes 14 de junio del 2021. Bueno, en general podríamos decir que los temas, unos se van consolidando, otros se resuelven. Pero sin duda alguna lo que más ha traído, digamos, reflexión para tratarlos racionalmente son las declaraciones de la señora doña Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, al referirse a un requerimiento de la Asamblea a la Contraloría General del Estado y cuya respuesta es espantosamente de una irresponsabilidad. Y la respuesta me refiero, ¿no? No hay los documentos con los que han desvanecido las glosas y ahora todo es culpa del incendio. No hay los documentos, eso no puede ser una respuesta de la Contraloría General del Estado. El señor Contralor Subrogante, en estos micrófonos, cuando le consultamos sobre qué nomás se había perdido, dijo si creían que se han perdido los archivos, no, tenemos los respaldos. Y si no tienen los respaldos, tienen que solicitar a las instituciones en donde estaban esos documentos. Pero nada menos que es la presidenta de la Asamblea Nacional, cuyo objetivo entre legislar y fiscalizar, o sea, el 50% de su actividad es fiscalizar, nos dice que la respuesta es que no existen los documentos de importantes glosas desvanecidas. Y eso tiene que ser tratado de alguna manera. Bueno, el trámite, en cambio, de la Alcaldía de Quito, de la revisión de los documentos que deben estarlo haciendo los miembros del Consejo, del Tribunal Contencioso Electoral. Decíamos aquí en este medio que estando tanto el señor doctor Viteri, el doctor Muñoz, es importante que se resuelva. La ciudad está paralizada. La ciudad está paralizada y es indispensable que tengamos una respuesta de este tribunal. Con dificultades, no hay que desconocer las dificultades que han tenido. El propio doctor Ángel Torres ha sido multado por lo que pasó en el proceso electoral. Pero bueno, la verdad es que Quito necesita una respuesta y una respuesta, yo diría, responsable. Y el siguiente tema, y para eso hemos pedido también la comparecencia del señor general Paco Moncayo y el señor general Luis Hernández, dos oficiales a los que el país les debe mucho. Los dos estuvieron en el CENEPA, diríamos, son actores de ejemplo, y cuya opinión es altamente valorada. Y como previo a esto, el señor Issa hizo la manifestación el viernes en la ciudad de La Tacunga, pero no fue lo que todo el mundo esperaba, pero además, y sí, 2 o 3 amenazas que lanzó en su discurso, terminó entregando una especie de pliego de peticiones denominado decretos de los pueblos indígenas, ¿no? Y él mismo reconoció que era exclusivamente de una parte de Cotopaxi. Cómo fortalecer las Fuerzas Armadas para que la seguridad tenga todo esto, ¿no? Tenga esta visión, y para eso saludamos nuevamente al señor general Paco Moncayo. General Moncayo, un gusto saludarle, bienvenido, buenos días. Fortalecer a las Fuerzas Armadas es un paso indispensable
para que vuelvan a tener quizá el brillo que tenían en la década de los 90, de los 80. General, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, qué gusto estar con usted, un saludo muy afectuoso a la audiencia. La verdad es que es prohibido olvidar, ¿no? Pero los 14 años que han pasado desde que inició el gobierno del señor Correa han sido testigos de un sistemático ataque a la estructura, al sistema de seguridad nacional, que, como bien lo explica, funcionaba de una manera adecuada, correcta, era construido por nosotros mismos. Con él enfrentamos 2 conflictos internacionales, muchos levantamientos y problemas de orden interno, sin muertos, sin violencia extrema, en fin. Lastimosamente, desde el inicio del periodo del señor Correa, se atacó sistemáticamente ese sistema y no se planteó un sistema alternativo. Esta realidad hemos vivido hasta este momento. Por eso hay que saludar la decisión del señor presidente Lasso, que además ha dado muchas muestras de entender lo que es la seguridad para un país. Si para algo sirve un Estado es para darnos seguridad. Y si no cumple ese deber, inclusive cae en la calificación de Estado fallido o Estado en riesgo. Así es que hay que felicitar al señor presidente esta apertura a entender la seguridad como un deber del Estado, deber de proteger a la población, de proteger el territorio, y para eso se necesita realmente unas Fuerzas Armadas que, gracias a Dios, no pudieron ser cooptadas. Yo creo que el Ecuador cuenta con una muy buena Policía Nacional, con unas muy buenas Fuerzas Armadas, que con el apoyo del gobierno van a poder consolidar la seguridad, la tranquilidad, la paz para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Quiero saludar al señor general Luis Hernández. General Hernández, bienvenido, buenos días. Este primer acercamiento que da cuenta de lo que el señor general Moncayo en sus diversas etapas, en toda su carrera, diríamos, han visto que se construyeron unas Fuerzas Armadas profesionales. Muchos de ellos se ha dicho que en estos 14 años también estuvieron en la línea del señor expresidente Correa, y que ese grupo de oficiales no lograron tampoco romper esa unidad. ¿Cómo reconstruir aquello de la confrontación interna y la militancia de las Fuerzas Armadas en un tema político y más bien se vuelva a esa de la garantía de la seguridad nacional? General Hernández, Luis, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, es un gusto de estar aquí, Francisco. A los radioescuchas mis mejores deseos siempre, y gracias por la invitación. A Miguel Moncayo, es para mí un honor compartir este panel con quien fue mi comandante en la campaña del CENEPA, y quien justamente comandó soldados que dieron una página gloriosa al Ecuador, apoyado obviamente por toda una nación, y en la cual la prensa tuvo un factor decisivo que permitió justamente entregar una página gloriosa, como ya dije, a la historia del Ecuador. En el tema de las Fuerzas Armadas, yo me uno a las palabras de Miguel Moncayo en que hay que felicitar la apertura del presidente, la visión del presidente y la entrega a una misión trascendental que tiene el Ejecutivo, como es la protección de todos los ecuatorianos. Yo quisiera aquí indicar un aspecto que es muy importante. En verdad, en estos 14 años, el correísmo, ¿no? Indudablemente que afectó internamente a la estructura de las Fuerzas Armadas. No podemos nosotros desconocer que él públicamente incitó de alguna manera a que existan una separación entre oficiales y tropas, y una vez de alguna manera incitó también a que desconozcan a los mandos y que estos no estaban de acuerdo con las políticas del presidente Correa. Inclusive una vez dijo él, bueno, y ustedes, si no les gusta el gobierno, cuando vayan a votar ahí voten en contra, más o menos, de este tipo de eso ha tenido repercusiones, de eso no hay que olvidar. Entonces,
las Fuerzas Armadas necesitan, yo creo que se necesita hacer de alguna manera internamente, revisar todos esos procedimientos que facilitan que la política pueda de alguna manera entrar y afectar algo fundamental que es la disciplina. Yo en el tema, y así se expresó el jefe del Comando Conjunto, él habló de las nuevas amenazas y habló del tema del narcotráfico. Yo creo que las Fuerzas Armadas y el gobierno tienen que usar toda la creatividad posible para ser lo más útiles a la nación y al pueblo ecuatoriano y por ende al Estado ecuatoriano. Hay nuevos escenarios, hay nuevas amenazas. Y yo también quisiera aquí poner una recomendación en la mesa. Yo creo que tenemos que hacer en el Ecuador, ahora que hay un cambio de gobierno, una especie como de inventario de cómo recibe el nuevo gobierno el control del territorio. En el Ecuador hay problemas en el control del territorio. Sí. Hay muchos lugares donde existe minería ilegal. El control del territorio tiene que ser una tarea de las Fuerzas Armadas, pero también hay que ver si ese control del territorio está acompañado de las leyes pertinentes. Entonces, cuando se habla de fortalecer las Fuerzas Armadas, significa que se le fortalece para que pueda cumplir mejor su misión. Pero esa misión no depende únicamente del instrumento militar. Esa misión también depende de cómo las leyes están acordes para que esa misión pueda ser cumplida adecuadamente. Entonces, pero hay mejores. Claro, y antes de pasar este que es un tema, Luis, de la minería y del el narcotráfico, para ver cómo desde la seguridad y desde las Fuerzas Armadas, que si bien pueden ser un rol preponderante, algunos siempre han dicho, no en el tema de minería, pero sí en el del narcotráfico, que es peligroso también ponerle en primera línea, sino que hay que fortalecer a la policía. Pero el señor general Luis Lara decía lo siguiente. La insurgencia interna es, señor presidente, una de las mayores amenazas para la integridad de la nación. Los sucesos de 2019 en el Ecuador y las recientes azonadas en Colombia y Chile así lo confirman. A ellos se suman el accionar del narcotráfico, el crimen internacional, los grupos armados irregulares, el ciberterrorismo, la minería ilegal y el tráfico de personas que atentan contra nuestra soberanía y ponen en riesgo la convivencia democrática y la vida de los ciudadanos. Señor general Moncayo, esto dicho nada menos que por el señor general Luis Lara, el jefe del Comando Conjunto, ¿no es muy fuerte decir que ya hay una insurgencia interna? Bueno, debe tener datos, ¿no? Debe tener datos del señor general Lara. Pero entonces la estrategia, si vemos lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, lo que nos pasó en octubre, la estrategia en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debe tener nuevamente esta estructura de inteligencia interna como externa, a lo mejor volver al Consejo de Seguridad Nacional, en donde todas las autoridades se comprometan y no tengan visiones distintas, ya que aprovechemos que no hay alguien quien ordena los sábados lo que se ha de hacer, general Moncayo. Bueno, la verdad es que el sistema de seguridad debe recomponerse. No es solamente cuestión de reunir el Consejo de Seguridad y creer que ya se han solucionado los problemas. Necesitamos entender que la seguridad no es un tema solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Como dice muy bien el señor Coronel Hernández, por ejemplo, duerme en la Asamblea el Código Orgánico de Seguridad Nacional, que ni siquiera me parece le han abierto los legisladores de la anterior Asamblea. Se requiere leyes claras, con respeto a los derechos humanos, entendiendo las realidades socioculturales y políticas del país, pero un marco legal es indispensable para poder entender claramente cómo las Fuerzas Armadas y la policía, que hoy tienen que trabajar, no es que deberían, no, tienen que trabajar coordinadamente en programas, en capacitación,
en equipamiento, porque las amenazas son distintas a de cuando el señor general Hernández, el que habla, estábamos al frente de las tropas. Hoy, para que tenga una idea, la mitad de las drogas que se producen en Colombia, gran parte de las drogas que se producen en Perú, salen desde raras de la costa ecuatoriana. Necesitamos, por lo tanto, que la Marina tenga todas las capacidades para poder evitar convertirle lo que, o mejor, ya no convertirle, sino para corregir esta situación de el Ecuador convertido en el nodo central de la logística de la exportación de las drogas. Por otra parte, acuérdense ustedes de los famosos radares chinos, en fin. Nuestra soberanía aérea está siendo violada todos los días por las avionetas y aviones del narcotráfico. Los que fueron a aeropuertos para fumigación o para fines de producción y comunicación se han convertido en aeropuertos tomados por los cárteles extranjeros. Las cárceles están tomadas por los cárteles, los territorios. Ya hay guerras por territorios de los cárteles. Entonces necesitamos un sistema de defensa aérea y que nuestra Fuerza Aérea proteja la soberanía en el aire. Necesitamos que el ejército controle todas las posibles rutas de tráfico de la hoja de coca, de la pasta de coca, de la base de cocaína, para que no ingresen al territorio y que controlen el territorio. Es una misión fundamental de las Fuerzas Armadas, controlar el territorio. La soberanía está siendo violada cuando hay actos ilegales que se realizan sin ninguna represión en el área también del territorio continental. Tenemos un amplio mar territorial, una zona económica amplísima, ¿no? También. Hay que además proteger es eso. exclusiva o sea, para el uso. Las Fuerzas Armadas con capacidad de hacerlo. Señor general Hernández, lo que nos dice el general Moncayo con su experiencia y todo, tienen dos cosas importantes. La una, esta de entrar en conciencia y que ve la línea que usted acaba de plantear, un inventario territorial sobre el control que reciben tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas en estos mandos. La minería, que es un tema que usted ha topado, que daña todo lo que es ambiente, pero que además trae una serie de delitos conexos con eso, no lo hemos podido enfrentar. ¿Usted tiene alguna percepción de por qué esto no se puede lograr? ¿Por qué hay éxitos, por ejemplo, un poquito en Buenos Aires, se bajan las tensiones, pero se disparan en otras provincias? Y es el Chocó, sobre todo en la parte de Esmeraldas e Imbabura, el Chocó andino, el que se convierte en este foco de distribución de delitos, diríamos, general Hernández. Como en todas las misiones, cuando se entrega una misión, hay que entregarle a las fuerzas que se entrega a esta misión, hay que entregarle los recursos. Y una vez entregados los recursos, hay que exigirle resultados. Y los resultados tienen que ser prácticamente exigidos de todos los entes que por ley están llamados a exigir, entre esos la Asamblea Nacional y el mismo Ejecutivo. De acuerdo al discurso del general Lara, quiere decir que las Fuerzas Armadas dieron parte de todas esas cosas, ¿Y a dónde dieron parte? ¿A dónde informaron? Claramente al Ministerio de Defensa. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió en el Ministerio de Defensa? El Ministerio de Defensa, ¿quién informó? Seguramente informó al Ejecutivo. ¿Y el Ejecutivo qué acciones tomó? Todo eso tiene que saberse en democracia. ¿Y quién es el que tiene que fiscalizar esas acciones? La Asamblea. Mire, estimado Francisco, el país saldrá adelante cuando estén gobernados mayormente por patriotas. Yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos con el nuevo gobierno y yo creo que hay las mayores intenciones y no tengo duda que la mayoría son patriotas. Y también sabemos que el presidente, con toda su entrega, con toda su visión, con toda la forma inteligente como está gobernando, obviamente no podrá hacer solo las cosas. Él necesitará de equipos que le ayuden, de ministerios que colaboren. Habrá gente que falle y esa gente tendrá que ser
reemplazada, pero no podemos nosotros hacer que cada día el Estado se debilite en el control de algo que es fundamental. Hay otras cosas importantísimas. Por supuesto, el control del territorio. Es como en su casa. Si en su casa no sabe qué pasa en cada esquina de su casa, usted está perdido. Entonces yo creo que debería de haber un inventario. Y es un país pequeño. Y esto debería conocer el señor presidente a través del Ministerio de Defensa. ¿Cómo queda el territorio? ¿Cómo le entrega el territorio el gobierno anterior? ¿Qué zonas realmente están llenas de minería ilegal? Entonces, con eso, él puede tomar acciones, porque lo contrario... Poco y frente al debate... Se levanta en la población una alarma, pero esa alarma no es culpa del gobierno actual, claro. Desde el que venga. Comienza su tercera semana. Pero hay una cosa que ya se inicia en una crítica, ¿no? Se habló de haber comprado unas lanchas y unos helicópteros, y la primera reacción fue: en plena pandemia estamos armándonos. ¿Cómo, cómo logramos, general Hernández, que la inversión en las Fuerzas Armadas en seguridad, como dice el señor general Moncayo, se entienda desde la ciudadanía y no sea este gasto que a ratos lo pintan como suntuoso, general? Yo creo que aquí tiene que ver mucho también los resultados. O sea, como yo dije al inicio de mi intervención, tiene que usarse toda la creatividad posible para hacer que las Fuerzas Armadas, con su capacidad instalada, sean lo más útiles para las grandes amenazas que tiene el Ecuador. Cuando la gente vea esos resultados, obviamente la gente va a apoyar más a la tarea que realizan las Fuerzas Armadas. Pero si la misma acción política, el mismo poder político no les emplea y no usa su capacidad, ¿qué culpa tienen las Fuerzas Armadas? Entonces tenemos ahora que, digo casi con seguridad, que el Comando Conjunto tiene que haber presentado informes, inclusive la forma como debería de operar las Fuerzas Armadas para lograr el control, en este caso, de la minería ilegal. Pongamos un ejemplo. La minería ilegal, todos sabemos que en el sector del Chocó hay una gran cantidad de retroexcavadoras, ¿no es cierto? ¿Esas retroexcavadoras dónde se compran? ¿Por qué no se tiene un inventario de todas las retroexcavadoras que venden la empresa privada en el país? ¿Por qué no hay un inventario? ¿Y por qué no se tiene un chip en cada retroexcavadora para saber dónde se encuentra? ¿Y por qué no se sabe quién es el que ha comprado? El sector del Chocó tiene la carretera Ibarra-San Lorenzo. Es una sola carretera. Por esa carretera entra todo el combustible, todo el material de logística para la minería ilegal. ¿Por qué no se controla? ¿Qué está faltando? No está faltando medios, por supuesto. Está faltando decisión política. Y si está faltando decisión política, ¿por qué falta? ¿No tiene las leyes adecuadas para implementar? Implementenlos. Entonces, que se tomen las acciones para que se vea quién está dejando de lado una tarea fundamental, que es el control del territorio. Entonces ahí, si es que se pasa una ley puntual sobre esos temas, una ley puntual inclusive podría ser una ley antibloqueo de carreteras, específicas. Decimos, ya tenemos leyes, pero no funcionan. Seamos más específicos en las leyes, sean como por ejemplo en otros países. Apenas hubo el problema de la pandemia, se crearon leyes específicas para la pandemia. Por ejemplo, leyes específicas que permitían, en Alemania por ejemplo, una ley específica que pasado los 100 casos por cada 100.000 habitantes, automáticamente había los toques de queda, sin necesidad de ese debate de corte constitucional. Entonces nosotros nos dormimos y no tomamos acciones, y nos despertamos cuando ya el monstruo nos va a devorar a todos. Claro, el señor presidente Lasso decía lo siguiente, en cambio. El Ecuador sufrió la paralización, el abuso y la violencia irracional. Y ahí estuvieron ustedes para enfrentar esos hechos que todo el Ecuador vio durante 12 días. Todos sabemos que ustedes estuvieron en la acera correcta de la historia. ¿Bastará, señor general Moncayo, estas palabras y este reconocimiento del presidente Lasso para impulsar no solo lo que sí parece es indispensable una inversión en la seguridad y por lo tanto en las Fuerzas Armadas,
¿Bastará con lo que dice el presidente para, en cambio, recoger lo que dice el general Hernández sobre la legislación y las urgencias que tenemos de tratar, ya conociendo que hay problemas específicos, temas específicos, general? En primer lugar, hay que decir una cosa. Pensar que la seguridad sea un gasto es una barbaridad. No hay inversión más importante que la inversión en seguridad. Pensemos en la familia. Un padre de familia responsable busca todas las formas de seguridad para que no tenga que sufrir ningún problema. Cuando usted tiene una casa modesta, está buscando cómo ponerle medios de seguridad para evitar que la delincuencia vaya a asaltar a su casa. Pero mire, es evidente que hay que hacer una inversión racional en recursos necesarios e indispensables en los que la relación con la amenaza sea claramente explicable. Yo creo personalmente que hay que hacer una inversión prudente por la situación de la economía nacional. El país efectivamente no está en posibilidades de hacer grandes inversiones, pero qué peor mala inversión o desinversión que tener unas Fuerzas Armadas que no tengan los recursos indispensables para combatir estas grandes amenazas que están destruyendo a nuestra economía, están destruyendo a nuestra juventud, están impidiendo que podamos vivir en paz, que se han repartido áreas de las ciudades, que están matando todos los días en las calles. Esas tareas requieren inversiones y hay que invertir para tener unas Fuerzas Armadas operativas. Usted no puede tener una estructura militar y no darle los recursos, porque además le va a seguir costando los gastos corrientes de sueldos y todo lo demás. Y hay que darles las herramientas para que puedan cumplir sus misiones. Yo creo que hay que hacer una revisión. Cuando está hablando el señor general Hernández de un inventario, él nos está diciendo algo más allá que solamente un inventario físico. Hay que hacer un diagnóstico de la situación de seguridad, un diagnóstico de los medios disponibles, un diagnóstico de las carencias básicas, estratégicas existentes, y sobre esa base tomar las medidas para tener unas Fuerzas Armadas altamente operativas, una policía altamente operativa, porque eso nos va a permitir vivir en paz. No hay desarrollo posible para un país si es que no hay seguridad en todos los aspectos. Así es que seamos prudentes ecuatorianas, estemos atentos, que no haya ningún gasto innecesario, que no haya ningún gasto imprudente, pero sí apoyemos las inversiones necesarias para darle operatividad a las Fuerzas Armadas, a la policía, en beneficio de nuestras vidas, de la paz de nuestras familias. Las amenazas no están inventadas, las amenazas son reales. El Ecuador, con relación a Colombia, a Perú, a Bolivia, es el país que menos invierte en defensa. Entonces, no pensemos que haya en esta área ningún desperdicio, derroche o mala inversión. Hay que hacerlo. Existen amenazas. Cuando estamos hablando de la minería, es que las amenazas no son la minería, el narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de órganos. El crimen organizado es un sistema que opera en todas estas ramas. Ya vimos aquí en Imbabura que estaban elementos del ELN junto con los mineros, que estaban disidencias de la FARC junto con los mineros. Veamos con tranquilidad, con amplitud, la situación de inseguridad, y apoyemos al gobierno y apoyemos a las instituciones, que son la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, para que cumplan su misión en beneficio de nuestra paz, de nuestra tranquilidad y del desarrollo de nuestro país. Permítame recordarle, en cambio, el episodio de octubre y las palabras del presidente de la CONAIE de ese momento, el señor Vargas, que le pone también este elemento, ¿no? Es que la CONAIE, la organización
indígena y campesina del Ecuador, respetada y respetable en otros momentos, se vuelve un brazo político también y en el que concurren varios elementos. Y decía esto el señor Vargas, general Moncayo, para recordar. He mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. Únanse al pueblo, señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Quítanle apoyo a ese patojo de mierda. Y esto puede repetirse, general Moncayo, y las imágenes que acompañaban a ese discurso son de agresión a un oficial de Estado Mayor, son muestra de que secuestraron y maltrataron a miembros de las Fuerzas Armadas. Y alrededor de eso hay grupos políticos que quieren además generar un caos. Parece que el pulverizar todo es el objetivo para, no sé, renacer de la ceniza. ¿Será, general Moncayo? Parece que no entienden la Constitución ecuatoriana, que habla de un Estado unitario, plurinacional, multicultural, pero unitario. El territorio ecuatoriano debe ser protegido por las Fuerzas Armadas ecuatorianas. El territorio ecuatoriano no es divisible y no permite, según la propia Constitución, fuerzas paralelas o paramilitares. Hay un grave peligro cuando ya comienzan estos discursos de territorios y de ni siquiera autonomía, sino casi soberanías territoriales. Por otra parte, una persona que diga eso está cometiendo un delito en contra de la paz, de la seguridad y en contra de la Constitución. Además, en octubre hubo los CDRs, los comités de defensa de la revolución del señor Correa, que están armados, que participan políticamente. Por eso se necesita también una excelente inteligencia nacional. No es cuestión de simplemente pasar la Secretaría al Ministerio de Defensa, porque el Ministerio de Defensa tiene una área de la seguridad que es la Defensa Nacional. La seguridad es mucho más, la seguridad es nacional y participa una serie de elementos. Entonces, es indispensable una inteligencia nacional preventiva, que nos alerte, que no llegue octubre y ese rato no sepamos qué hacernos. Existen elementos subversivos, sí existen, antidemocráticos, existen. Estos elementos que adhieren a las teorías del socialismo del siglo XXI, que aplauden y felicitan esa feudalización de Nicaragua por parte de la familia Ortega, existen. Entonces no es una cosa que no haya que tomar en cuenta, pero ojo, tampoco confundamos cuando el pueblo, que hubo también la parte que no se puede negar, si en este país suben los precios del combustible, iba a haber una reacción popular. Pero para eso es la inteligencia, para separar lo que es la manifestación cívica de lo que es la violencia insurgente que hubo en octubre. No se puede cerrar los ojos. Y claro, ahí, general Hernández, entonces esa violencia, ese maltrato y esa estructura, porque lo que sí se demostró en octubre es que había una estructura. El señor general Moncayo dice los CDRs, estos comités de la Revolución Ciudadana funcionaron y además funcionaron con violencia. Esta parte en donde la seguridad se mezcla con lo político, ya no solo enfrentar al crimen organizado. Muchos dicen, no, es que el crimen organizado también está en la representación política, general Hernández. Es una muy buena pregunta, estimado Francisco. Sí, eso es el miedo. Eso es el miedo de que los ciertos representantes políticos y a veces algunos elegidos democráticamente puedan ya estar con nexos con el narcotráfico. Eso sería ya alcanzar otros niveles justamente de peligrosidad y de amenaza para el Estado ecuatoriano. Esto ya lo tenemos
lo teníamos bastante en Colombia, ya se ha disminuido, lo tenemos en México. Mira, en México 100 muertos durante la campaña política, gente que fue asesinada el momento en que estaba pronunciando el discurso ante sus electores, además. Sus electores, sí. ¿no? Entonces, yo creo que en el Ecuador tenemos que justamente estar atentos a ir corrigiendo la dirección que toma el Estado para que eso no vuelva a suceder. Que no suceda, mejor dicho, en el Ecuador. Hay que considerar que la tarea de gobernar, la tarea de sacar el país adelante, no es una tarea solamente del Ejecutivo, es una tarea de todos los organismos del Estado, llámese esto Función Judicial, Fiscalía, Asamblea Nacional. Todos somos parte de este Ecuador. Si se hunde un gobierno, nos hundimos todos. Porque si es que a través de que se hunda un gobierno, creemos nosotros pensar que a través de eso vamos a lograr los objetivos, estamos únicamente cavando una sepultura para todos. Entonces yo creo que aquí se necesita que todos los organismos del Estado se den cuenta y que sepan que la fortaleza del Estado es responsabilidad de cada uno. Fortalecer al Estado es responsabilidad de cada uno. Yo conozco, por ejemplo, a raíz de los sucesos de octubre, hay varias denuncias en la Fiscalía por los secuestros que se realizó tanto a policías como a militares. ¿Qué ha pasado ahí? Mire lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, un grupo incitado por el presidente de la República fue y se tomó el Capitolio. La mayoría de esa gente está en este momento juzgada y está en la cárcel. Así tiene que ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? Que en el Ecuador alguien viola la ley, llama de forma abierta a que cierren lo que procura y lo que da el mayor ingreso económico del Estado, y no ha pasado nada. Ese es el problema del Ecuador. Entonces, cuando esto pasa, cuando hay esa impunidad, se hace más difícil la tarea, tanto para las Fuerzas Armadas como para los próximos. Pero el señor general Moncayo nos recuerda que Luis, el señor general Moncayo nos recuerda además que siendo constitucional el derecho a la protesta, que además entonces hay que aprender un poco a diferenciar entre lo que es la protesta y lo que es la caotización de la sociedad, para ahí sí pescar a río revuelto. Hará falta entonces un lineamiento también político, además, volver a lo que tenían ustedes en las escuelas de Estado Mayor, para también entender esta otra parte que sí se convierte en una amenaza, Luis. Sí, exactamente. Y yo creo que nosotros dentro de las Fuerzas Armadas, o sea, tiene que inclusive ya establecerse una doctrina sobre esto. Nosotros tenemos doctrina para la guerra externa, para aspectos como es internos, pero se presentan nuevas amenazas, entonces hay que hacer nueva doctrina. Por ejemplo, en este momento lo que pasó en el mes de octubre, hay que sacar una doctrina de eso. Y esa doctrina también no es solamente una doctrina para las Fuerzas Armadas, o sea, una doctrina para las Fuerzas Armadas en cuanto esto sirva para que las Fuerzas Armadas puedan operar adecuadamente. Pero esa doctrina también tiene que extenderse al área legal, al área de la legislación, para establecer las leyes adecuadas. Y un Estado es un ser vivo, hay que cada vez irle dando nuevas herramientas para que se defienda a la población, también nuevas herramientas para que pueda defender sus derechos, por supuesto. Pero ¿cómo puede ser posible que un grupo pequeño, porque eso fue así, caotice al Ecuador con intereses que más tarde supimos no eran otros que terminar con el gobierno del presidente Moreno? Entonces los ecuatorianos tenemos que asumir la parte que nos toca con mucha responsabilidad. ¿Cómo puede ser posible que en la Asamblea Nacional, que ya salió, no se llamó justamente a todos los culpables de esa caotización? ¿Será porque también ahí estaban tratando de pescar a río revuelto y que ser parte del nuevo gobierno? Eso tiene que acabarse en el Ecuador. Y si es que tenemos que hacer leyes más puntuales, leyes que no sean tan generales, pero que especifiquen. Esta es la doctrina, por supuesto. Por ejemplo, una ley que sea específica sobre el cierre de los pozos petroleros, algo específico, no dejarle así abierto, ¿no? Específico y con la sanción clarísima, de manera que inclusive la ley bien hecha es una fuente de prevención. ¿Acaso crear leyes para que la gente se vaya a la cárcel? Es para prevenirle. Entonces la gente, conociendo a qué se atiene, sabe las consecuencias y eso de alguna manera disuade y previene. Esta es una tarea de todos. Y esta doctrina...
Claro, esta doctrina nos puede llevar a una discusión, pero les quiero plantear un tema también a los dos, desde su experiencia. El señor general Jarrín, exministro de la Defensa, le planteó, por ejemplo, un tema de la chatarrización de los fusiles chinos. Y ahora el nuevo ministro de la Defensa dice que ya ha hecho todos los estudios para no hacer eso. Pese a que el general Jarrín decía, aquí están los estudios, que eran incluso fusiles para zurdos, y no se refería ideológicamente, no, para zurdos, para zurdos de a de veras, diríamos, ¿no es cierto? Pero ahora dice que van a repartir a las fuerzas que van a servir para eso, pero una cosa adicional que dice el señor ministro de la Defensa, ¿no? Dice que bueno, que tiene que ver un tema también de molestia de un embajador frente a esas declaraciones. Esto fue lo que dijo el general Jarrín y esto es lo que dice el contraalmirante Donoso. Tienen fallas de funcionamiento, no tienen seguridad para el usuario. Con los informes negativos que se tiene, por recomendación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, destruir esos fusiles. Vamos a utilizarlos en entrenamiento del personal nuevo, en entrenamiento básico del personal que recién comienza en las escuelas o en los centros de formación de tropa especialmente. Eso para dejar a un lado la decisión o la opinión que se dijo en un momento dado de la chatarrización. Señor general Moncayo, ahí hay dos oficiales de Estado Mayor que nada menos que llegan a ser ministros de la Defensa y que tienen dos visiones distintas de qué hacer, y quizá la presión política internacional entonces marca. No escuchamos la parte en la que dice el señor contraalmirante Donoso, no se olviden que la China nos va a dar las vacunas. ¿Cómo entendemos eso, general Moncayo? Bueno, estos elementos aparentemente episódicos tienen que ser puestos en contexto. Lo que realmente debería preocuparnos y nos preocupó a su debido tiempo, y como dice el general Hernández, no sabemos qué conclusiones jurídicas se hayan obtenido del hecho, es que el Ecuador estaba sufriendo un terremoto en las provincias de Manabí y de Esmeraldas. Ustedes recordarán muy bien que corrían los señores de Alianza País por acá, por allá, no sabían qué hacerse, se había creado una secretaría de riesgos reemplazando a la defensa civil que funcionaba muy bien, enviábamos los ecuatorianos provisiones, en fin, a nuestros hermanos manavitas, y los señores ponían en fundas con el nombre del partido Alianza País para repartir como que era una entrega partidaria, y llegan fusiles como ayuda humanitaria para un terremoto. Yo no he sabido que las Fuerzas Armadas hubiesen conocido de que iban a llegar esos fusiles para entrenamiento, para lo que sea. ¿Para qué venían esos fusiles? Veamos lo que pasa en Venezuela, no seamos ciegos. Entonces, ese es un tema que también no se ha dilucidado suficientemente ahora. Por supuesto, hay intereses políticos y la orientación de la política tiene que ser asumida por las Fuerzas Armadas. No es, a mi juicio, que haya una diferencia entre una opinión técnica sobre el arma de un ministro y de otro ministro. Lo que hay es un contexto distinto y el interés nacional en el sentido de enfrentar adecuadamente la pandemia, de proveernos, como es urgente, de las vacunas necesarias, puede hacer que haya una política distinta con relación a este tema, que es un tema realmente concreto. Hay que pensar bien en el sentido de que el presidente tiene que resolver esto que no se ha manejado bien hasta ahora, que es el plan de vacunación. Y lo va a hacer en la medida que tenga vacunas. Si es que las vacunas chinas podrían obstaculizarse en llegar al país por un tema de fusiles, yo no veo ningún problema ni una dicotomía entre las actitudes de los dos ministros, sino que puede ser una política pragmática que hay que respetar. Señor general Hernández, entonces, sí,
también esto, ¿no? Esto es una unidad, la política internacional, como nos dice el señor general Moncayo, cuenta también para decisiones que pueden tomar al interior de las Fuerzas Armadas. Sí, no hemos sabido para qué, como ayuda humanitaria, llegaron estos 10,000 fusiles. Nunca se han explicado. También deberíamos preguntarle entonces al señor embajador chino, ¿cómo así llegaron fusiles en ayuda humanitaria, general Hernández? Sí, o sea, yo creo que pedirle al embajador esa explicación realmente yo no creo que estaría dentro de las buenas relaciones internacionales, ¿no? Pero yo sí creo que internamente sí podemos resolver, ¿ya? Porque, y eso lo dije yo antes, en una entrevista que me parece fue aquí mismo, vamos con el coronel Molina. ¿Por qué después de 4 años sabemos que no valen esos fusiles? ¿Por qué no se dijo antes? Se demoraron 4 años en ver si técnicamente valían o no valían. También tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Ya. Entonces yo me alegro que el ministro actual haya encontrado una utilidad para esos fusiles, porque a mí también me parece que era un asunto extremo ir a chatarrizar un armamento que entonces si se le puede, que ha encontrado ahora que se puede darle una utilidad, qué mejor, pero a mí lo que a mí sí me ha sorprendido es que ¿por qué pasaron 4 años? Ya cuando ya el gobierno estaba ya por irse, el gobierno anterior, dicen que van a salir. O sea, los 4 años, se pasaron 4 años haciendo pruebas para determinar que valen o no valen los fusiles. Yo creo que eso también pero hay un momento dado en que la dificultad estaba en ubicar en dónde estaban. No daban cuenta de dónde estaba la existencia de sus fusiles, general Hernández. Peor todavía. Peor todavía. Yeah. Claro, pero ahí entonces uno lo que puede decir es lo de los DRUP, los fusiles, todo eso debe ser resuelto por la justicia también, entonces, general Hernández. Por supuesto, porque yo creo que ese es uno. El contexto que nos pide. Justamente vamos al tema nuevamente de la impunidad, de que pasan cosas. Entonces un día acá nos van a meter como en Troya un ejército en un elefante o en un caballo y no sabemos a quién rinda cuentas. Entonces, ¿por qué no se investigó? ¿Cómo llegó? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se exigió? 4 años tuvimos para eso. Porque de lo que llegaron los fusiles en el 17 hasta todo el gobierno del presidente Moreno y se dice del asunto de la chatarrización únicamente en el mes para salir. Yo creo que todas esas cosas también hay que observarlas. Y hay que plantearlas. Les voy a pedir entonces, general Moncayo y general Hernández, desde la experiencia y además desde esta visión patriótica, el rol que han de jugar en la democracia y en esta consolidación. No va a ser fácil, van a ser la pandemia, la crisis económica, todo aquello de que todos los días tenemos una información de qué nomás se han llevado y quiénes son, y la impunidad campea. El rol de las Fuerzas Armadas y sus planteamientos en estos próximos 4 años con el señor presidente Lasso, ¿cuál debería ser, señor general Moncay? Lo fundamental, creo, es institucionalizar el sistema de seguridad. Tener las leyes necesarias que sean debatidas con la población, por supuesto, porque así es el sistema legislativo en una democracia. Saber que las Fuerzas Armadas no se deben a un partido, las Fuerzas Armadas no se deben a un caudillo, las Fuerzas Armadas son institucionales. En el ejército siempre se ha usado esta frase, ejército de los ecuatorianos. No podemos tomar partido, pero sí defender la democracia, porque ese es un elemento fundamental y constitucional. Además, los militares debemos realizar nuestros actos dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de la ley. Entonces, también no puede ser que seamos impávidos ante los graves problemas que vive la nación. Me parece que si se institucionaliza muy bien la seguridad, si es que se le considera que es un bien público en cualquier parte del mundo. Sistemas de seguridad hay en todos los gobiernos del mundo. Un bien público
que permite que pueda la sociedad desarrollar sus actividades en paz, con tranquilidad, que permite el desarrollo económico, que permite la estabilidad que requerimos. Lo que tenemos que hacer es, todos los ecuatorianos, apoyar a este gobierno que está comenzando a hacer bien las cosas. No puede ser que a las 2 semanas ya estemos hablando de paros, ¿no es cierto? Y, por supuesto, el gobierno tiene que ser suficientemente sensato para saber cuáles son los marcos en los que debe gobernar en beneficio de todos y para todos. Creo que estamos con un buen inicio, vamos a avanzar así, la población está viendo con optimismo cómo estamos cambiando lentamente de un sistema absolutamente ineficiente, ineficaz, que no ha sabido manejar especialmente los temas de seguridad de ninguna forma adecuada, a un país institucionalizado, democrático, con instituciones, con principios, porque nadie en este país, creo, desee vivir la experiencia que están sufriendo angustiosamente países como Nicaragua. Sí, señor general Hernández, entonces el primer objetivo, la institucionalización, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y acordar con la ciudadanía, con la población, de que las Fuerzas Armadas lo que necesitan es invertir para la seguridad y no es un gasto. Eso encuentra entonces también en el mensaje del presidente y del nuevo ministro general. Sí, es la primera vez que un presidente de la República, al menos en los últimos 15 años, habla de fortalecer a las Fuerzas Armadas. Anteriores discursos de presidentes, no recuerdo, al menos puede ser que me esté fallando la memoria, se han referido de una forma tan explícita a fortalecer a las Fuerzas Armadas, lo cual realmente es motivo de felicitación y es motivo de que este gobierno está tomando las cosas en serio. Porque eso es lo importante, tomar las cosas en serio, todo por el país. Permítame aquí hacer un pequeño recuerdo. Cuando murió el presidente, el príncipe Felipe hace un mes, él hizo su testamento y en su testamento él puso cómo quería que sea su sepelio. Y ahí él escogió una canción que quería que la toquen el momento en que entraba su féretro. Y esta canción es una canción que cantan los niños de la escuela y la canción empieza diciendo todo por mi país, todo por mi país. Y yo creo que ese es el mensaje que yo siento que está dando el presidente de la República. Y con una cosa importante, está hablando de ejemplo, da ejemplo, eso es lo más importante. El ejemplo es el que más motiva. Escuchaba, me parece que es el secretario de Comunicación, el señor Bonilla, hablaba de la necesidad de austeridad. Por supuesto, es un país, el Ecuador debería vivir en austeridad hasta que seamos un país desarrollado. Y ahí, siendo desarrollado, todavía más austeridad, porque esa plata malgastada es plata que se quita a la educación, a la vivienda, al desayuno escolar. Estoy de acuerdo con Michel Moncayo, por supuesto, se necesita institucionalizar la seguridad nacional. Tenemos que hacer una buena ley de seguridad nacional. Entender que la seguridad nacional no es solamente la defensa nacional, tiene que ver muchos aspectos. Un buen sistema de seguridad nacional hubiera detectado a tiempo las posibilidades que iba o cómo nos iba a afectar la pandemia que llegó. Cuando pasó en China ese sistema de seguridad nacional, no manejado por las Fuerzas Armadas, sino como parte también de las Fuerzas Armadas. Como una integración, hubiera a tiempo decidido qué es lo que se tiene que hacer, qué acciones hay que hacer. Un sistema de seguridad nacional recomendaría que exista un grupo de científicos ecuatorianos de una institución que estén constantemente viendo qué amenazas puede haber desde el punto de vista de la salud para el Ecuador. Tenemos que hacer un adecuado sistema de seguridad nacional. Ese es el momento. Y otra cosa que es muy importante, tenemos que hacer que la Asamblea Nacional, a través de su Comisión de Seguridad, sea parte de este sistema, que se involucre en este sistema, que tengan toda la autoridad para fiscalizar, pero también toda la facilidad para contribuir con ideas, etcétera. Yo no sé por qué existe este divorcio en el Ecuador. El Ecuador es de todo y que este es un momento que yo sí creo que ojalá sea un punto de quiebre en el Ecuador.
Y esperemos. Como decía el presidente Correa, que van a durar 300 años. Bueno, nosotros con un sistema, con un gobierno de sentido común, de pragmatismo, hagamos un gobierno para 300 años, sino para todo el tiempo que el Ecuador necesite para fortalecerse y salir adelante de un país que este momento ha recibido el gobierno y que necesita tantas cosas que hacer y que, como dije anteriormente, con el ejemplo que está dando, realmente yo avisoro buenos días para el Ecuador. Más aquí, inclusive, miren lo que está pasando en el Perú. Mucha gente en el Perú va a volcar los ojos al Ecuador y nos llegará posiblemente inversión peruana al Ecuador, pero por eso mismo tenemos que al Ecuador darle una adecuada seguridad, un sistema que permita que la gente que venga a invertir sabe que su dinero está aquí seguro, que no hay grupos y esto es, claro, esto es lo que ustedes nos plantean, general, lo que usted dice, esto es lo que es el momento de quiebre, y este momento de quiebre hay que aprovecharlo y poner todos ese esfuerzo. Yo les quiero agradecer por compartir sus reflexiones, por visualizar lo que se puede y se debe hacer. La experiencia y el aporte como ciudadanos de las Fuerzas Armadas y posteriormente en la vida civil que han dado es siempre reconocido, ¿no? General Moncayo, muchísimas gracias por acompañarnos. General Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto saludarles. Gracias, Francisco. Ha sido un gusto estar con usted, con Luis Hernández y con la audiencia. Muchas gracias, general. Luis, muchísimas gracias. Francisco, a Michelle Moncayo también un honor nuevamente, lo digo, haber estado compartiendo este panel. Un muy buenos días a todos y a todos los radioescuchas, que son muchísimos en este prestigioso medio de comunicación. Muchas gracias. Han estado con nosotros el señor general Paco Moncayo y el señor general Luis Hernández. Enseguida volvemos con el doctor Rodrigo Espinosa y el doctor Andrés Albuja Batallas, los lineamientos en política económica, en cambio. Ya regresamos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. El crecimiento de la población demanda de nuevos proyectos de vivienda. Es un termómetro del desarrollo de una ciudad. En los últimos 20 años, Cumbayá se ha convertido en el centro de mayor crecimiento urbano de Quito. Todo nuevo proyecto debe ser aprobado por el municipio, ajustarse a ordenanzas, reglamentos y autorizaciones de edificabilidad, ocupación y uso de suelo. La ciudad se transformó y las necesidades de su gente también. El municipio tiene recursos limitados